última clase, se recordarán ustedes, hablábamos sobre la excentricidad. Cuando nosotros tenemos especialmente sistemas de marcos, porque son los que casi siempre, por aquella explicación que vemos la vez pasada de la altura libre de las columnas y cómo están estos elementos estructurales apoyados en la base, generalmente tienden a producir esta reacción en la base, que son los momentos. Casi siempre esto nos producirá entonces la excentricidad, que es la que pues, nosotros veíamos. Ahorita obviamente lo vamos a ver solo para un sentido, es decir, como que si la columna solamente estuviera tratando de voltear, o un marco en 2D, digamos, solamente en ese sentido tuviéramos complicación, pero no quiere decir de que siempre vaya a ser ese el caso. Y por eso les mencionaba que este diagrama de presiones, que es como se le llama, solo que aquí está visto en planta, puede llegar a tener un incremento en una de sus cuatro esquinas y también por ello les decía, incluso una de esas cuatro puede estar con presión negativa, es decir, que se puede estar levantando. Un pequeño resumen acá rapidito, pues las ecuaciones que teníamos para calcular la carga máxima y la carga mínima, que es hacia donde quiero llegar el día de hoy, es básicamente la relación dependiendo de qué tanta excentricidad pueda tener la zapata y que también, si les puedo dar una referencia. Cualquier medida de zapata que ustedes vayan a tener, esto creo que no está vamos a ver, creo que esto no está en este libro de texto. Siempre traten de ir viendo otros libros o videos o lo que ustedes quieran. Siempre vale la pena. Un autor puede llegar a tener errores, todos somos humanos. Pero también así como algunos omiten información, otros dan información de más, que puede serles bastante útil, sobre todo en tema de costo. Cuando ustedes tengan la excentricidad comprendida dentro del tercio medio, les va a generar zapatas eficientes, económicas. ¿A qué me refiero? Si ustedes la medida B la fraccionan en tres opciones, lo que van a tener es digamos que la zapata que ustedes pudieran observar de este lado, digamos, similar al inciso B. ¿Sí? Cuando yo tengo una zapata, como el inciso, ese diagrama de presiones se traduce más o menos a que aquí hay una distancia de dos veces excentricidad por una B', ¿cierto? Y normalmente aquí carga la presión variable, ¿sí? Cuando ustedes tengan eh, zapatas con medidas B, esa B ustedes la pueden dividir en tres porciones. Un poquito más a escala, no tan así como aparece acá, pero esos B tercios lo que quieren decir es de que si ustedes, y esto lo vamos a ver en modos de convención, esto es un trapecio o un rectángulo más un triángulo. Este tiene su centro de gravedad, el rectángulo del centro, y el triángulo lo tiene a B' tercio, sería en este caso. Pues esas dos las puedo promediar y obtener un centro de geométrico de presión. El inconveniente es de que cuando yo me salgo digamos que mi promedio de estos dos, o el centroide de toda la figura geométrica, me queda en el tercio medio, primer tercio, tercio medio y el extremo. Cuando me queda en esta parte, mis zapatos son bastante eficientes. Eso no lo dice el texto. Cuando yo lo tengo en el tercio del extremo, el problema, o no problema, sino no es imposible. Ante todo, recuérdense que por eso son ingenieros e ingenieras. Hacer posible lo imposible. No es imposible, pero va a ser un poco más caro.
porque hay mucha excentricidad. Entonces las zapatas tienden a voltear mucho, ¿sí? Sobre todo porque ustedes ya generan una condición, ¿cómo es que se llama eso? Cuesta un poco más de equilibrio, ¿sí? Entonces, si ustedes hicieran algo así como un diagrama de momentos, ¿sí? Una sumatoria de fuerzas verticales y un diagrama de momentos para encontrar la reacción, y ustedes ponen pivotes en este punto, se darán cuenta que tener el centroide o la carga resumida o la carga resultante sobre ese tercio de cada dos, cualquiera de los dos, lo que hace es de que produce una reacción en esta parte muy grande. Entonces casi siempre eso tiende a pedirles para disminuir esa excentricidad o para regresar la resultante al tercio medio, normalmente pide zapatas muy gruesas. Zapatas gruesas lo que hacen es controlar este tipo de distribución de presiones. Si ustedes tuvieran una zapata tan robusta, pero tan robusta, que a lo mejor tiene un momento en la parte superior, pero dicho de una manera sencilla, tanto espesor de zapata se come el momento y ya solo lleva una carga vertical. Pero es porque debería tener mucha rigidez, ¿sí? Entonces, quien se dobla, o quien no se va a doblar, mejor dicho, quien no se va a afectar, sería una zapata muy gruesa. En cambio, si imagínense que tenemos 15 centímetros, es fácil que con un momento aplicado en la columna, esos 15 centímetros traten de deflectar. Por eso es de que se produce este diagrama. Aquí, digamos, a estas alturas no lo hemos visto todavía, pero es como las zapatas también van a deformar, porque la presión no es un foro. Ustedes se recordarán en la presentación, vamos a ver aquí si la tengo a la mano, a esta distribución de presiones es a la que me refiero. Normalmente, ya cuando ustedes lo hagan más exacto, tiene que ver también si el suelo es granular o es cohesivo, porque así va a ser el diagrama de presiones. No es lineal o no es un rectángulo como tal. Pero nosotros casi siempre tomamos este caso de estudio, donde es una carga aplicada y es un rectángulo lo que produce la reacción. Y ahora lo que ustedes están viendo es esto. Aquí tienen entonces el tema de las excentricidades o un momento. Y aquí notarán ustedes que son las ecuaciones, pero como las hemos visto en el libro, ¿no? Solo que en el libro, pues como llevamos el orden, conforme vamos resolviendo ejercicios, pero aquí también aparece B' y todo lo que pues, ya tienen ustedes, solo que resumido, aquí aparece. Bueno, pero quería mostrarles esta gráfica, porque ya en la realidad depende incluso también del tipo de suelo, pero especialmente lo que va a ocurrir acá es la forma en la que se va a deformar la zapata. Entonces, si nosotros terminamos este primer ejemplo, que era el que estábamos resolviendo anteriormente, teníamos el ejemplo 3.5, ¿sí? Acá ya nos daban la excentricidad, ¿sí? Recuérdense que si no nos estaban dando la excentricidad, lo que tenemos que hacer es dividir el momento sobre la carga. Tenemos nuestra ecuación. Nuevamente tenemos anulado el primer término de la ecuación que tiene que ver con la cohesión. Es un suelo sin cohesión como tal. Y habíamos trasladado los valores y habíamos empezado a trabajar sobre la información de la carga excéntrica. En este punto teníamos la distancia B', solo para recordarles un poco de las ecuaciones a cómo estaban. Si gustan ustedes actualizar su hoja de cálculo, vamos a dejar esto por acá, así nos cercioramos de que vaya continuo. De este punto, la mayoría de ecuaciones que tenemos nosotros acá, se recordarán, pues coincidían con los valores acá calculados, más menos alguna pequeña variación que podríamos llegar a tener. Y dependerá, obviamente, esta ecuación, recuerdo que ya la habíamos resuelto la clase pasada, teníamos un poco de variación en
en los últimos dígitos. Bueno, acá recuérdense ustedes que nosotros estábamos calculando los valores con todos sus decimales NQ, NC y N-gamma. Entonces, pues también tendrá que ver, bueno, por lo menos NQ y N-gamma, ¿verdad? Que son los que están involucrados de este lado, que es diferente a literalmente solo copiar 64.2 y 109.41 versus calcularlos para obtener todos sus decimales. Es por ello la ligera variación que se encuentra, nada fuera de lo común o que pudiera comprometer el cálculo como tal, y obtenemos pues una ligera variación de 1287.39. Incluso creo que a nivel de porcentaje es algo muy bajito, 0.02%, muy bajito, no es algo que sea preocupante.